Mi nombre es Akiko. Soy una princesa de la familia imperial japonesa y tengo 28 años. Mi vida ha estado predeterminada desde mi nacimiento. Cada paso debe ser perfecto, siguiendo el riguroso protocolo de la corte imperial, desde mi forma de caminar y hablar hasta la sonrisa, que debe medir con precisión el grado justo de cortesía, ni más ni menos. Crecí en un palacio sereno, rodeado de antiguos muros de piedra y jardines meticulosamente cuidados. Todo en mi Japón es orden, precisión y una elegancia heredada a lo largo de los siglos. Pero esta vez, debía viajar a Madrid, España, para asistir a una cumbre secreta sobre la preservación de la cultura mundial. Era una misión que la corte me había encomendado como representante de la juventud de la familia imperial. No estaba entusiasmada. De hecho, apenas quería ir. Para mí, España era un país caótico, lleno de multitudes ruidosas, atascos de tráfico y un calor seco y agobiante que se pegaba a la piel. Había leído noticias sobre sus problemas económicos, su inestabilidad política y las imágenes de turistas abarrotando las plazas por la noche. No era un lugar digno de nuestra estirpe. Mi Japón tiene un sistema de transporte puntual hasta el segundo, una limpieza impecable y una calma que purifica el alma. Pero allí, en España, no podía imaginar a qué me enfrentaría. El avión imperial aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a media tarde. Una ola de calor seco me golpeó en cuanto se abrió la puerta del avión. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El aire seco encrespó mi cabello, que había sido peinado a la perfección. Me quejé para mis adentros al instante. ¿Por qué tenía que hacer tanto calor? En Tokio, incluso en verano, siempre hay una brisa fresca del mar, pero esto era como estar dentro de un horno. Me puse las gafas de sol y seguí a mi séquito. Una limusina negra y reluciente nos esperaba. El personal del hotel que vino a recibirnos sonreía y hacía una reverencia cortés, pero yo seguía sintiéndome inquieta. Todo me resultaba demasiado ajeno. De camino al hotel, el tráfico era un completo atasco. Miré por la ventanilla y vi motocicletas zigzagueando entre los coches, el sonido de los claxones era incesante y el polvo flotaba en el aire. Suspiré profundamente. ¿Qué diferencia con nuestro tren bala, el Shinkansen, que corre puntualmente sin un solo segundo de retraso? España es realmente un caos, pensé. ¿Cómo puede un país tan desorganizado albergar una cumbre de alto nivel? Ya me imaginaba que habría pequeños problemas por todas partes, como cortes de electricidad o un servicio lento. Pero debía ser paciente, por el deber de la familia imperial. El hotel donde nos alojamos era un lujoso establecimiento de 5 estrellas con vistas al Palacio Real. Mi suite era espaciosa, decorada con una mezcla de arte español y diseño moderno. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y contemplé los jardines di Sabatini. Afuera, el ruido de la ciudad era un murmullo constante. Negué con la cabeza. Otra vez el desorden. Cogí mi teléfono para revisar los correos electrónicos de la corte. Había un mensaje advirtiéndome sobre la seguridad en Madrid, citando noticias de pequeños hurtos. Sonreí con desdén. Claro, es típico de un país así. Esa noche, asistí a la reunión secreta con los delegados de otras naciones en un salón privado del hotel. Todo transcurrió sin problemas, pero seguía sintiéndome ajena a este lugar. Después de la reunión, decidí dar un paseo por los alrededores del hotel para relajarme. Mis asistentes se ofrecieron a acompañarme, pero me negué. Quería estar sola un momento. Me puse un abrigo ligero y salí al vestíbulo. El hotel estaba brillantemente iluminado, y el personal me saludó con una sonrisa en una mezcla de inglés y español. Asentí y salí a los jardines del hotel. De repente, la limusina que esperaba fuera arrancó y se marchó. Me quedé helada. Mi coche. Corrí tras él, pero era demasiado tarde. El vehículo desapareció en la oscuridad. Saqué mi teléfono para llamar al conductor, pero no había señal. Sin cobertura, me quedé de pie, confundida, frente a la puerta del hotel. Mi séquito estaba dentro. No me atreví a gritar para no perder la compostura. Soy una princesa, no una persona corriente que entra en pánico en medio de la calle. Miré a mi alrededor. La calle estaba oscura, iluminada solo por las luces de las terrazas de los bares cercanos. No conocía el camino, ni siquiera recordaba el nombre completo del hotel. Las palabras en español de los letreros me parecían símbolos misteriosos. Empecé a sentirme desesperada. España es realmente peligrosa, pensé. ¿Por qué se había ido el coche así? Quizás el conductor se había equivocado o, peor aún, se lo habían robado. Me quedé quieta.
El calor seco hacía que el sudor me recorriera el cuerpo. Me sentía abandonada en mitad de la nada. Decidí volver a entrar en el hotel, pero esa puerta lateral estaba cerrada. Tenía que rodear el edificio hasta la entrada principal, lo que significaba caminar un rato por una calle oscura. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había estado en una situación así. En Japón, todo es seguro, hay cámaras de vigilancia en cada esquina, pero aquí, oía el ladrido lejano de un perro y el rugido de una motocicleta que pasaba a toda velocidad. Me abracé con fuerza y aceleré el paso. Y entonces, sucedió lo increíble. Tropecé con un adoquín suelto y caí al suelo. Me raspé la rodilla y empezó a sangrar. Mi bolso se cayó y el teléfono salió despedido. Grité suavemente de dolor y miedo. ¿Nadie va a ayudarme?, pensé. Este país es. Pero entonces, un joven que pasaba en una scooter se detuvo de inmediato. Se bajó para ayudar a levantarme. Hablaba inglés con un marcado acento español. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Le miré a la cara. Era una persona normal. Vestía una camiseta y unos vaqueros, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Recogió mi teléfono, me lo devolvió y llamó inmediatamente al hotel por mí. En pocos minutos, llegó un coche del hotel. Me ayudó a subir y se despidió con la mano sin pedir nada a cambio. Sentada en el coche, le vi alejarse. Mi corazón temblaba, no por el dolor, sino por la sorpresa. Aquel desconocido me había ayudado sin saber quién era. Ni siquiera me preguntó el nombre. España era, ciertamente, un lugar extraño. Cuando llegué a mi habitación, me senté y las lágrimas comenzaron a brotar sin que me diera cuenta. Nunca me había sentido tan vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad, algo empezó a cambiar dentro de mí. No podía creer lo que acababa de pasar. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Me senté en la cama de la suite del hotel, con las manos todavía temblando ligeramente. La enfermera del hotel, que había acudido en cuanto regresé, me había vendado la rodilla raspada. Sonreía y hablaba un inglés claro. No se preocupe, es solo un rasguño. Mañana estará como nueva. Me aplicó un antiséptico y luego preguntó, ¿le apetece algo? ¿Quizás un caldo caliente? Negué con la cabeza, pero por dentro estaba asombrada. No sabía quién era yo, pero me cuidaba como si fuera de su familia. Esa noche no pude dormir. La imagen de aquel joven de la scooter seguía en mi mente. Me ayudó sin esperar nada a cambio y desapareció en la oscuridad. Yo siempre había pensado, por las noticias que leía, que los españoles eran oportunistas con los turistas, pero lo de esta noche contradecía todo lo que creía. Me levanté, abrí mi portátil y busqué información sobre Madrid por la noche. Los resultados decían que Madrid era una de las ciudades más seguras de Europa para los turistas, especialmente para las mujeres que caminan solas de noche. Me reí de mí misma por dentro. ¿Segura? Si acabo de caerme y mi coche ha desaparecido. A la mañana siguiente, me desperté al amanecer para prepararme para la cumbre. Mi séquito vino a disculparse por lo de la limusina. El conductor se había confundido, pensó que yo ya había subido al coche y por eso se fue. Hice un gesto con la mano para indicar que no pasaba nada, pero por dentro todavía estaba afectada por el incidente. Decidí no volver a usar el coche privado. Iba a probar el transporte público español para demostrar que era tan caótico como yo pensaba. Salí del hotel y me dirigí a la estación de metro más cercana. El personal del hotel se ofreció a llamarme un taxi, pero me negué. Quiero probarlo yo misma, dije. Él sonrió y me dio indicaciones detalladas. La mañana seguía siendo calurosa, pero soplaba una ligera brisa desde el cercano Parque del Oeste. Seguí las señales, claramente escritas en español e inglés, y no tardé en llegar a la estación. La estación de metro estaba más limpia de lo que esperaba. El suelo de granito brillaba, y había máquinas expendedoras de billetes automáticas que aceptaban varios idiomas, incluido el japonés. Me sorprendió un poco. Compré un billete para la estación donde se celebraba la cumbre. El precio era increíblemente bajo en comparación con el metro de Tokio. La máquina funcionó rápidamente y no había largas colas. Subí por las escaleras mecánicas hasta el andén. El tren llegó puntualmente, sin más de un minuto de retraso. Dentro del vagón, el aire acondicionado creaba un ambiente fresco y agradable. Los asientos estaban limpios y no olía a humedad. Los pasajeros se distribuían de forma ordenada, sin los empujones que yo temía. Me sujeté a una barra y miré por la ventana, viendo Madrid desde las alturas, con sus edificios modernos alternándose con tejados antiguos.
Era más hermoso de lo que pensaba. Empecé a dudar de mí misma. ¿Por qué tenía tantos prejuicios? Pero entonces, apareció el primer defecto. Cuando el tren llegó a una estación, las puertas se abrieron y la gente se agolpó para salir rápidamente. Me empujaron ligeramente y casi se me cae el bolso. Me quejé para mis adentros. El tráfico en la superficie es un caos, y en el metro también hay desorden. A este país le encanta el tumulto. Me bajé en mi destino y salí a la calle principal para buscar un taxi que me llevara al lugar de la cumbre. Pero varios taxis se negaron a llevarme, alegando que había mucho tráfico. Me enfadé un poco, pero entonces un hombre que también esperaba un taxi se giró hacia mí. ¿A dónde va? Si hay mucho atasco, puedo pedir un Cabify. Sacó su teléfono, abrió la aplicación y un coche llegó en 3 minutos. El vehículo estaba limpio, el aire acondicionado funcionaba perfectamente, el conductor era educado, hablaba inglés y, lo más importante, el precio era mucho más barato que el de la limusina del día anterior. Durante el trayecto, el conductor me dio conversación. ¿Viene de Japón? Bienvenida. Madrid tiene mucho tráfico, es verdad, pero tenemos muchas alternativas. Sonrió a través del espejo retrovisor. Le pregunté por los atascos y me explicó que las aplicaciones de transporte habían solucionado muchos problemas, y que también había servicios de motos para trayectos cortos. Le escuché, asombrada. Este sistema era más moderno de lo que pensaba. En Japón tenemos taxis caros que hay que parar en la calle, pero aquí, una sola aplicación lo solucionaba todo. El coche llegó al lugar de la cumbre a tiempo. Me bajé, di las gracias al conductor, y él hizo una inclinación de cabeza antes de marcharse. Me quedé de pie frente al edificio. El tráfico que tanto había criticado esa mañana había sido solucionado con una tecnología rápida y accesible. Entré en la sala de conferencias con la mente todavía confusa. La cumbre comenzó. Los delegados de las demás naciones estaban todos presentes. Me senté a escuchar las presentaciones sobre la conservación del patrimonio cultural, pero mi mente divagaba, pensando en los acontecimientos de la mañana. Durante un descanso, salí a tomar el aire. Una mujer de la delegación de Indonesia se me acercó. Es usted la princesa de Japón, ¿verdad? La vi esta mañana en el metro. Es muy práctico, ¿no cree? Forcé una sonrisa. Sí, no esperaba que fuera tan eficiente. Ella se rió. La gente suele pensar que España es caótica, pero en realidad su sistema de transporte es muy avanzado, especialmente para quienes no conocen la ciudad. Asentí, pero por dentro mi mente era un torbellino, porque todo contradecía mis prejuicios. Esa tarde, después de la cumbre, decidí explorar más. Cogí el metro hasta un gran centro comercial cercano para comprar algunos recuerdos. El interior era limpio y espacioso, con tiendas de lujo comparables a las de Japón. Entré en el centro comercial, un Corte Inglés conectado directamente con la estación de metro. Había oído hablar de él en los folletos turísticos, pero pensaba que sería una tienda normal para turistas. Sin embargo, al entrar, me quedé sin aliento. El espacio era enorme, brillantemente iluminado con luces LED que cambiaban de color al ritmo de una música suave. El suelo de mármol pulido reflejaba mi propia imagen. En el centro había una fuente cuyo agua danzaba como en un ballet. Miré a mi alrededor. Tiendas de marcas de lujo de fama mundial se alineaban una tras otra. Gucci, Louis Vuitton, Chanel, y la española Loewe. Todo parecía tan lujoso como el distrito de Ginza en Tokio. Continué hacia la zona de restauración, el Gourmet Experience. Había un enorme espacio con comida de todo el mundo, pero lo que me atrajo fue un puesto de auténtica comida española, con chefs cocinando en directo. El aroma del jamón ibérico recién cortado llegó hasta mí. Tenía hambre, así que decidí probarlo. Señalé el menú. Un empleado sonrió y me habló en una mezcla de español e inglés. ¿Jamón de bellota? ¿Un poco de queso manchego? Me sorprendió que supiera algunas palabras en japonés. Explicó que había trabajado en Japón durante un tiempo, y había vuelto porque España es mejor, es mi hogar. La comida llegó rápidamente. El sabor era intenso y delicioso. Comí mientras pensaba, el servicio aquí era más perfecto de lo que imaginaba. Todo el personal sonreía, y era servicial sin necesidad de pedirlo. Incluso cuando derramé un poco de agua, un empleado vino corriendo a limpiarlo sin una sola queja. Terminé de comer y subí a la planta de libros. Había una enorme librería con una sección completa de libros en japonés. Cogí uno y me senté en un rincón tranquilo. Pero entonces, una nueva sorpresa me esperaba. Me levanté para ir al baño.
Los aseos del centro comercial estaban tan limpios como los de un hotel de 5 estrellas. Había personal de limpieza en cada planta. Una empleada me hizo una reverencia cuando entré. Había crema de manos, perfume y papel de alta calidad, todo gratuito. Me lavé las manos mirándome en el espejo y pensé, he criticado la limpieza de España, pero este lugar está más limpio que algunos grandes almacenes de Japón. Al salir del centro comercial, decidí dar un paseo nocturno por la zona de la Puerta del Sol. Las calles peatonales estaban llenas de jóvenes vestidos a la moda. La música salía de las tiendas y el olor a comida callejera flotaba en el aire. Temía que fuera peligroso, ya que había oído noticias sobre carteristas, pero caminé sin que nadie me molestara. Al contrario, un vendedor de castañas asadas me sonrió y me preguntó, ¿una docenita, guapa? Calentitas. Negué con la cabeza, pero su sonrisa no desapareció. Me senté en un banco público y observé a la gente. Familias españolas paseando de la mano, adolescentes haciéndose selfies, turistas extranjeros sonriendo. Todos parecían felices. Saqué el teléfono para comprobar la hora. Eran las 10 de la noche, pero las calles seguían iluminadas y seguras. Siempre había pensado que Madrid de noche era peligrosa, pero esa noche caminaba sola sin sentir miedo. Había policías turísticos patrullando a intervalos regulares, hablando un inglés fluido. Volví al hotel en metro. El servicio seguía funcionando con normalidad, incluso a altas horas. Había menos pasajeros, pero todo seguía en orden. Me senté y miré por la ventana las luces de los rascacielos que iluminaban la ciudad. Mi corazón comenzó a calmarse. Hoy solo me habían pasado cosas buenas, un sistema de transporte conveniente, un centro comercial de lujo, gente cálida y una seguridad nocturna que no esperaba. Pero seguía dudando de mí misma. Lo que había visto hoy podría ser solo la cara amable de España. Había leído muchas noticias negativas, problemas de tráfico, problemas sociales. Tenía que haber un lado oscuro. No debía confiar tan fácilmente. Soy una princesa, debo tener juicio crítico. De vuelta en el hotel, me duché y me acosté. El cansancio hizo que me durmiera profundamente. Pero en mis sueños, vi un gran toro español de pie en medio de Madrid. Levantaba la cabeza como si me saludara. Me desperté por la mañana, todavía confundida. Hoy era el último día de la cumbre. Me desperté temprano y bajé a desayunar al buffet del hotel. La comida era variada, con opciones japonesas y españolas. Probé unas tostadas con tomate y aceite, un desayuno típicamente español. El sabor era fresco y delicioso. La camarera sonrió y preguntó, ¿está bueno? Asentí. Delicioso. Se alegró como si hubiera recibido un cumplido de un miembro de su familia. Durante la cumbre, presenté nuestro programa para la conservación de la cultura japonesa. Las otras delegaciones me elogiaron, pero una representante española dijo, en Japón tenéis la ceremonia del té, pero en España tenemos el flamenco, que es igual de hermoso y apasionado. Sonrió y me contó su historia. Escuché con interés. Después de la cumbre, me invitó a ver un pequeño festival esa noche, pero me negué porque tenía que volver a Japón al día siguiente. Esa tarde, volví a pasear por los alrededores del hotel. Esta vez, me fijé en una pequeña estatua de un toro a la entrada. Estaba sonriendo, con la cabeza erguida. Le devolví la sonrisa sin darme cuenta. El toro, el símbolo de España que había pasado por alto. Esa tarde, me senté en mi habitación contemplando la puesta de sol sobre el horizonte de Madrid. El cielo se tiñó de naranja, reflejándose en los cristales de los edificios. Suspiré. Este lugar no era como yo pensaba. Era limpio, ordenado, seguro y lleno de amabilidad. Pero aún no estaba segura. Quizás solo había tenido suerte durante estos días. España seguramente tenía un lado oscuro que aún no había visto. Apagué la luz y me fui a dormir con la mente en un torbellino. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Qué estaba pasando realmente? Quizás me había equivocado desde el principio, pero la primera parte no había terminado. La verdadera crisis me esperaba en el siguiente acto. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más fresca de lo que esperaba. La ventana de la suite dejaba entrar la luz del sol matutino, que se reflejaba en los tejados de la ciudad. Miré el reloj. Todavía tenía tiempo antes de que el avión imperial regresara a Japón por la tarde. Decidí usar el tiempo que me quedaba para explorar Madrid un poco más, para confirmar si lo que había visto ayer era solo un golpe de suerte o la realidad. Me puse ropa cómoda, no el atuendo de la realeza, y salí del hotel sin avisar a mi séquito.
Realmente quería estar sola. Cogí el metro hasta una zona diferente de la ciudad para visitar un famoso hospital del que había leído en los documentos de la cumbre. La Clínica Ruber Internacional. Había oído su nombre, pero pensaba que era solo un hospital para turistas ricos, que no podría compararse con el avanzado y preciso sistema médico de Japón. Tenía un ligero dolor de cabeza por el calor del día anterior, así que pensé en ir a que me revisaran, para demostrarme a mí misma que era inferior, como yo creía. Al llegar al hospital, me quedé impresionada por su tamaño. Un edificio alto y moderno, como un hospital de Tokio, pero más grande. Entré en un vestíbulo espacioso, con recepcionistas sonrientes que hablaban inglés y japonés con fluidez. Bienvenida, ¿tiene cita? Dije que venía sin cita para una revisión general. Introdujo mis datos en el ordenador y me dio un número de inmediato. No tuve que esperar mucho. Me senté en una sala de espera impecable, con televisores que proyectaban documentales sobre salud en inglés. En menos de 10 minutos, una enfermera me llamó. Me llevó a una sala para tomarme la tensión y hacerme un análisis de sangre básico con una máquina automática. Todo fue muy rápido. Me quejé para mis adentros, aún así, seguro que es más lento que el sistema japonés, que ya utiliza robots. Entonces entró una doctora. Tendría unos 40 años y hablaba un inglés perfecto. Hola, señorita Akiko. Soy especialista en medicina interna. Tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Me preguntó mi historial detalladamente y luego sacó una tableta. Voy a usar una IA para un análisis preliminar. La pantalla mostró gráficos de mis niveles hormonales, azúcar en sangre e incluso la calidad de mi sueño a partir de la información que le di. Explicó, está estresada por el calor y el viaje, pero no es grave. Tenemos un programa de recuperación con realidad virtual, si quiere probarlo. Me quedé atónita. ¿Realidad virtual en un hospital español? Me llevó a una sala especial. Me puse unas gafas de RV y me vi paseando por un jardín andaluz virtual. La brisa, el canto de los pájaros, el sonido de una fuente. Todo era tan realista que olvidé que estaba en un hospital. La IA ajustaba la intensidad de la experiencia según mi pulso. Después de 10 minutos, me quité las gafas sintiéndome increíblemente relajada. Esto es más avanzado que en algunos hospitales de Japón, murmuré sin querer. La doctora sonrió. Invertimos en tecnología pensando en el paciente, no solo para curar, sino también para prevenir. Salí del hospital con una receta y recomendaciones. No me costó tanto como pensaba y, lo más importante, todo fue rápido, sin largas esperas. Salí y miré el edificio del hospital, negando con la cabeza. Aún veía calles con restaurantes antiguos y algunos edificios que no parecían modernos, pero al entrar en el hospital, sentí como si hubiera viajado al futuro. Sistemas de IA, RV, análisis de datos en tiempo real. Estaba más allá de mis expectativas. De vuelta, cogí el metro de nuevo, pero esta vez el tren se detuvo un poco en las vías debido a la hora punta. Me quejé para mis adentros. Otra vez, el tráfico. Entonces, un anuncio sonó en el vagón en español, inglés y japonés. Disculpen las molestias. Hemos dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuito en la siguiente estación. En pocos minutos, llegó el autobús. Los pasajeros bajaron y subieron al autobús de forma ordenada, sin que nadie se quejara ni empujara. Subí al autobús. El aire acondicionado funcionaba bien, y el conductor sonrió y dijo, no se preocupe, llegaremos seguro. Me senté y pensé, creía que eran lentos y desorganizados, pero en realidad, es su paciencia y preparación lo que hace que todo fluya. Yo los he criticado, pero ahora eso no importa en comparación con sus fortalezas. Esa tarde, fui a la Universidad Politécnica, una prestigiosa universidad, para ver una exposición a la que me había invitado un delegado de la cumbre. Pensaba que sería una universidad normal en un país en desarrollo, pero al llegar, me quedé boquiabierta. El campus era enorme, con jardines verdes y edificios modernos mezclados con arquitectura clásica española. Entré en la Facultad de Ingeniería. La exposición trataba sobre IA y robótica. Un joven estudiante se me acercó. Bienvenida. ¿Es usted de Japón, verdad? Me llamo Javier, soy estudiante de cuarto año. Hablaba un inglés fluido y también algo de japonés. Estuve un año de intercambio en Tokio. Me sorprendió. Me mostró un proyecto de robot para ayudar a personas mayores, que utilizaba IA para aprender el comportamiento humano. Perdemos contra Japón en algunas tecnologías, pero ganamos en la aplicación a la vida real. Por ejemplo,
Este robot ayuda a los ancianos en pueblos rurales que no tienen familia cerca. Le hice preguntas difíciles sobre algoritmos. Respondió a todas, no solo de memoria, sino con un profundo análisis crítico. Vi a otros estudiantes trabajando en grupo con determinación, sus ojos llenos de pasión. Yo había pensado que los estudiantes españoles solo memorizaban y no eran creativos, pero aquí eran más inteligentes y creativos de lo esperado. Mientras veía la exposición, vi una pequeña figura de un toro en la mesa del proyecto. Era el logo del equipo. El toro español, fuerte y noble, explicó Javier. Sonreí. Otra vez el toro. Salí de la universidad impresionada, pero todavía con una pequeña espina clavada. El idioma español me parecía difícil y complejo, pero ellos hablaban inglés y japonés con más fluidez que algunos de mis amigos en la corte imperial. Me sentí un poco avergonzada de mí misma. Esa noche, volví al hotel para prepararme para el viaje, pero mi mente seguía en un torbellino. Hoy había visto tecnología médica de vanguardia y el talento de la juventud española, que superaba mis expectativas. Todo me estaba abriendo los ojos, poco a poco. Pero aún no sabía que la verdadera crisis me esperaba. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Por qué era todo así? Esa noche en el hotel, me senté frente al ordenador y busqué más información sobre España. Investigué sobre educación e innovación. Los resultados me dejaron asombrada. Varias universidades españolas estaban clasificadas entre las mejores del mundo en tecnología y medicina. Investigadores españoles habían recibido numerosos premios internacionales, y el ecosistema de startups en Madrid estaba creciendo tan rápido como en Silicon Valley. Cerré el ordenador y suspiré profundamente. Había pensado que España estaba muy por detrás de Japón, pero en realidad, en algunos aspectos, estaban por delante. A la mañana siguiente, mi último día antes de regresar, decidí explorar un último lugar que Javier me había recomendado, el Madrid Innovation District, un centro tecnológico. Cogí un taxi. De camino, el tráfico volvió a ser denso. Me quejé para mis adentros. Este tráfico es realmente molesto. Pero el taxista se rió. Es la hora punta de la mañana, pero pronto se despejará. ¿Le pongo un poco de música? Puso una suave canción española y me dio conversación sobre fútbol. Forcé una sonrisa, pero por dentro me relajé. El atasco que tanto había criticado se convirtió en una oportunidad para hablar con un local. Cuando llegué al distrito tecnológico, me quedé boquiabierta una vez más. No era solo un edificio de oficinas, sino un ecosistema completo con espacios de coworking, incubadoras de startups y cafés modernos. La gente iba y venía, algunos con portátiles, otros reunidos al aire libre. Entré en el edificio principal. Había un cartel de bienvenida en inglés y japonés, Welcome to Spain Silicon Valley. Una joven empleada se me acercó. Hola, ¿le interesa un tour? Es gratuito. Se llamaba Sofía, era una guía voluntaria. Me enseñó el lugar. Hablaba un inglés fluido y también japonés, porque había estudiado en Osaka. Aquí hay más de 200 startups. Nos ayudamos mutuamente, no solo competimos. Me llevó a ver un laboratorio con robots y drones que volaban de verdad. Luego, me llevó a un pequeño escenario donde se celebraba un evento de pitching. Jóvenes emprendedores presentaban sus ideas de negocio. Uno de ellos, un chico de apenas 20 años, hablaba de una aplicación que ayudaba a los agricultores a detectar enfermedades en las plantas mediante IA. Usamos drones para tomar imágenes de los campos, y la IA las analiza, enviando los resultados al agricultor a través de WhatsApp al instante, dijo con pasión, con los ojos brillantes. El jurado le hizo preguntas difíciles. Respondió a todas. Me senté a escuchar y pensé, esto no es memorización, es innovación real. Después de la presentación, el joven se me acercó. Usted es de Japón, ¿verdad? Me llamo Carlos. Estuve de prácticas en Tokio. Japón es increíble en cuanto a precisión, pero en España somos buenos en la adaptación. Sonrió y me contó que su startup había recibido financiación de una empresa japonesa. Le pregunté por qué había elegido emprender aquí y no irse a Japón. Respondió, porque aquí las oportunidades están abiertas. No tienes que esperar a tener una edad o un cargo. Simplemente lo haces. Continué el recorrido. Había una zona para niños donde enseñaban a programar con juegos. Niños pequeños jugaban con robots de Lego que se movían. Vi a familias enteras, padres apoyando a sus hijos. Pensé en Japón, donde los niños están presionados por los exámenes de acceso,
pero aquí era divertido y creativo. Durante el paseo, Sofía me invitó a un café. Aquí todos nos ayudamos. No es solo un negocio, es una comunidad. Bebí mi café y miré a mi alrededor. Gente de diversas nacionalidades, japoneses, chinos, indios, europeos. Todos sonreían y se saludaban. Sentí una extraña calidez. Pero entonces, apareció otro defecto. Vi una esquina del edificio que todavía estaba en construcción. Había polvo y el ruido de la maquinaria era fuerte. Pensé, mira, todavía no es perfecto. Algunas partes son viejas y están en desarrollo, pero al mirar el conjunto, no importaba, porque la energía de la gente aquí lo impulsaba todo. Esa tarde, fui al Rastro, el famoso mercado de pulgas, siguiendo la recomendación de Sofía, para ver el lado cultural más auténtico. Pensaba que sería caótico y sucio, pero al llegar, el mercado era enorme, con miles de puestos, pero organizados por zonas, no tan caótico como imaginaba. Los vendedores sonreían y regateaban de forma divertida. Compré un recuerdo, una pequeña figura de un toro tallada en madera. El artesano me dijo, el toro es el símbolo de España, fuerte, pero noble. Seguí caminando. Vi a turistas extranjeros comprando mucho, pero nadie parecía ser engañado. Los vendedores eran honestos. Intenté regatear y la vendedora se rió y me hizo un descuento sin enfadarse. Compré un mantón de Manila para llevarlo de regalo a la corte. Esa tarde, cogí el tren de cercanías al aeropuerto de Barajas para tomar mi vuelo de regreso. Durante el trayecto, miré por la ventana y vi Madrid iluminándose con las luces de la noche. Mi mente estaba llena de imágenes de tecnología médica de vanguardia, startups creativas, estudiantes brillantes y una amabilidad conmovedora. Pero todavía tenía una pregunta en mente. Yo padecía asma desde niña. Si me daba un ataque aquí, ¿qué pasaría? Siempre había pensado que el sistema español no estaría preparado, pero después de ver el hospital, quizás no fuera así. El avión imperial ya estaba esperando. Subí y me senté en mi lujoso asiento. Un asistente me preguntó, ¿ha disfrutado de su estancia, Alteza? Sonreí. Mucho más de lo que imaginaba. El avión despegó. Miré hacia abajo, a la tierra española que se hacía cada vez más pequeña. No sabía que aquello no era una despedida, sino el comienzo de una serie de sorpresas aún más intensas. No podía creer lo que veían mis ojos. Pero entonces, lo increíble sucedió de verdad. El avión imperial despegó de Barajas. Sentada, miraba por la ventanilla cómo las luces de Madrid se desvanecían en la oscuridad. Mi mente seguía llena de las imágenes de los 2 últimos días, el hospital que usaba IA para diagnosticar enfermedades en un instante, la startup donde un joven de 20 años competía con CEOs profesionales, los estudiantes que hablaban japonés con más fluidez que yo a veces. Todo estaba erosionando mis prejuicios, poco a poco. Pero aún me aferraba a mis dudas. España podía ser buena en algunos aspectos, pero en asuntos cruciales como la salud. Yo padecía asma desde niña. Si me daba un ataque repentino, ¿qué pasaría? Su sistema seguramente no estaría tan preparado como el de Japón. Durante el vuelo, sentí una ligera opresión en el pecho. El aire del avión estaba demasiado seco. Bebí agua e intenté relajarme, pero la sensación se intensificó gradualmente. La respiración se me entrecortaba, el pecho me oprimía. Pulsé el botón para llamar a la azafata. Acudió de inmediato. ¿Se encuentra bien, Alteza? Susurré, es el asma. Un ataque. Su rostro palideció, pero mantuvo la calma. Un momento. Tenemos equipo a bordo, pero el avión está sobrevolando el mar. Debemos hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. El capitán anunció de inmediato, debido a una emergencia médica, vamos a aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tiempo estimado, 45 minutos. Me quedé helada. ¿Íbamos a volver a España? Mi séquito trajo rápidamente mi inhalador, pero sabía que no sería suficiente. Jadeaba, el corazón me latía con fuerza. Todo se volvió borroso. Pensé, aquí está. España va a demostrar lo que vale. Si su sistema no es bueno, puede que no sobreviva. El avión aterrizó suavemente. En cuanto se abrió la puerta, una ambulancia esperaba con un equipo médico. Me bajaron en una camilla y me pusieron una mascarilla. Un médico habló en inglés. Conocemos su historial a través del sistema. Asma con alergia a ciertos medicamentos, ¿correcto? Asentí. Me administraron una inyección y oxígeno de inmediato,
sin hacer preguntas repetitivas. Todo fue tan rápido como si lo hubieran ensayado. La ambulancia se dirigió a toda velocidad hacia la clínica Ruber Internacional, donde había estado el día anterior. La sirena sonaba, pero el tráfico se apartó para dejarnos pasar. Tumbada, miraba el techo de la ambulancia, sudando profusamente, pero el equipo médico en la ambulancia usaba una tableta para monitorizar mis datos en tiempo real. El codo se está bajando, aumenten el oxígeno. Hablaban como un equipo, sin pánico. Al llegar al hospital, la sala de emergencias estaba preparada. La misma doctora de ayer se acercó al instante. Señorita Akiko, tenemos sus datos en el sistema. La IA ya está analizando. Me inyectó un broncodilatador especial, personalizado según mi genética a partir de la sangre que me analizaron el día anterior. Una pantalla mostraba un gráfico en 3D de mis pulmones en tiempo real. El ataque se debe al estrés y al aire seco. Usaremos un nebulizador con una mezcla de hierbas medicinales que reduce la inflamación rápidamente. En 10 minutos, mi respiración se normalizó. La IA recomendó un programa de rehabilitación de inmediato. Mañana podrá caminar con normalidad, dijo la doctora. Me llevaron a una UCI privada, impecable y moderna, con vistas a la ciudad. Un equipo de enfermeras se turnaba para atenderme cada hora, hablándome con calidez. No se preocupe, la cuidaremos muy bien. Esa noche, tumbada, pensé. Había criticado el sistema español por ser lento y poco preparado, pero esta noche todo había sido más rápido que en Japón. Los datos conectados en todo el sistema, la respuesta de emergencia en cuestión de minutos y, lo más importante, la amabilidad que me hizo no sentirme sola. A la mañana siguiente, mi recuperación fue asombrosamente buena. La doctora vino con su tableta. Mire, su gráfico pulmonar es normal. Analizamos su ADN y vimos que responde bien a esta fórmula. Me lo explicó todo en detalle. Le pregunté, ¿por qué ha sido todo tan rápido? Ella sonrió. Usamos Big Data de millones de pacientes. La IA aprende cada día, y nuestro equipo está entrenado para emergencias internacionales. Me levanté y pude caminar. Mi séquito llegó, con el rostro pálido. Alteza, ¿volvemos a Japón inmediatamente? Negué con la cabeza. No. Quiero quedarme y ver un poco más. Salí del hospital, agradeciendo al equipo médico. Hicieron una reverencia y no aceptaron propinas. De vuelta al hotel, vi un cartel que decía Spain, a leader in health tourism. Sonreí. Había pensado que estaban por detrás, pero en lo que respecta a la vida, estaban por delante. Pero la tensión no había terminado. La semilla de la crisis ya estaba plantada. Mi enfermedad se había desencadenado por el estrés, pero el verdadero estrés estaba por llegar. No podía creer lo que veían mis ojos. Algo aún más grande estaba a punto de suceder. Llegué al hotel con una sensación de agitación. El pecho todavía me oprimía ligeramente, pero ya no era por el asma. Era una desesperación que me inundaba como una ola gigante. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas. Mi asistente esperaba mis órdenes con cara de preocupación. Alteza, ¿volvemos a Japón? La corte espera un informe. Negué con la cabeza. No, todavía no estoy lista, pero por dentro, sabía que me estaba mintiendo. Después de salir del hospital, decidí dar otro paseo sola para despejar la mente. Cogí el metro hasta un mercado nocturno que Sofía me había recomendado. Creí que me ayudaría a relajarme. Me puse un abrigo ligero y salí de la estación al atardecer. La multitud comenzaba a congregarse, el olor a comida flotaba en el aire y la música sonaba en los puestos. Caminé, intentando olvidar la opresión en mi pecho, pero entonces, el ataque volvió. Más fuerte que la vez anterior. El pecho me oprimía, no podía respirar. Me detuve, saqué el inhalador del bolso, pero se me cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, pero el mundo empezó a dar vueltas. Me desplomé en medio del mercado. La gente a mi alrededor se asustó. Ayuda, que alguien ayude. La voz de alguien gritó. Intenté decir asma, pero mi voz era un susurro. El caos, la multitud. Estaba en el suelo, jadeando, con la vista borrosa. Pensé, ¿este es el fin? En medio de un mercado tan caótico, ¿quién va a ayudarme? El sistema de emergencia que alabé esta mañana no llegará a tiempo. Estaba completamente desesperada. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Soy una princesa. ¿Por qué tengo que morir aquí? Pero entonces, sucedió lo increíble. El dueño de un puesto de comida lo vio. Gritó,
Es asma. Llamad al 112, rápido. Se arrodilló, me incorporó y me dio un inhalador que llevaba consigo. Dijo que su hijo padecía lo mismo. La gente a mi alrededor no se agolpó, sino que ayudó a crear un espacio. Una joven llamó por teléfono, Plaza Mayor, junto a la estatua. Una paciente con un ataque de asma grave. Habló con claridad, enviando la ubicación por GPS al instante. En menos de 4 minutos, llegó una ambulancia. La sirena sonaba. El equipo médico saltó con todo su equipo. Conocemos su historial por el sistema de la clínica Ruber. Los datos están conectados, dijo el jefe del equipo. Me administraron una inyección, me pusieron oxígeno y usaron un desfibrilador para comprobar mi corazón. Todo con una profesionalidad impecable. Mi respiración se normalizó, pero todavía estaba débil. El mercado que yo creía caótico se había convertido en una red de ayuda. El vendedor cerró su puesto para ayudar a llevar la camilla. Otros comerciantes ayudaron a subirme a la ambulancia. La policía turística llegó para controlar a la multitud. Abran paso. Nadie grabó videos ni se agolpó para mirar. Todos ayudaron como si yo fuera de su familia. La ambulancia se abrió paso entre el tráfico gracias a un sistema que ponía los semáforos en verde automáticamente. Dentro, el equipo médico usó una tableta. La IA recomienda una fórmula especial basada en su ADN. Adminístrenla ya. Me explicaron lo que hacían, incluso mientras yo jadeaba. No tenga miedo. Ensayamos estas situaciones todos los meses. Lloré, no de dolor, sino de gratitud. Al llegar al hospital, la sala de emergencias estaba preparada de nuevo. La misma doctora corrió hacia mí. Señorita Akiko, la hemos seguido por el GPS de su teléfono. Ordenó a su equipo que usara un nebulizador con una mezcla de hierbas y esteroides, ajustado según un gráfico en tiempo real. Una pantalla gigante mostraba mis pulmones en 3D. La inflamación disminuía ante mis ojos. En 20 minutos, respiraba con normalidad. Me llevaron a la UCI otra vez, pero esta vez no tenía miedo. El equipo de enfermeras se turnaba para tranquilizarme. Es usted muy fuerte por haber superado esta crisis. Pregunté, ¿cómo han podido ser tan rápidos? Ella respondió, el sistema de emergencias de España conecta hospitales, aeropuertos, policía. Todo. La IA predice y envía equipos por adelantado. Salvamos a gente como usted innumerables veces. Esa noche, mi asistente llegó, pálido. Alteza, la corte ordena su regreso inmediato. Pero negué con la cabeza. Dije que estaba a salvo y que necesitaba aprender más. Miré por la ventana y vi la silueta de un toro en un cartel publicitario lejano, en lo alto de un edificio. Parecía darme fuerza. Todas las críticas que había tenido el tráfico, el caos de los mercados, el calor, el idioma difícil se desvanecieron. El sistema de salvamento rápido, la amabilidad de los extraños, la tecnología que superaba mis expectativas. Todo me hizo ver que esas debilidades no importaban en absoluto. Lloré a solas en la habitación, lágrimas de vergüenza. Había sido demasiado arrogante. España no era inferior. En lo que respecta a la vida y la humanidad, eran más grandes de lo que jamás había imaginado. Pero entonces, lo increíble volvió a suceder. La puerta de la habitación se abrió. La doctora entró con su tableta. Señorita Akiko, tengo buenas noticias. Hemos analizado su ADN por completo. Tiene una predisposición genética que responde excepcionalmente bien a un tratamiento que combina la medicina tradicional española con la moderna. Si se queda un día más, podemos curarla permanentemente con un 90% de éxito. Me quedé boquiabierta. La crisis que pensé que me mataría se había convertido en una oportunidad para una cura definitiva. No podía creer lo que veían mis ojos. Pero entonces, lo increíble sucedió de verdad. Yacía inmóvil en la cama del hospital, mirando el techo blanco e impecable que reflejaba suavemente la luz del sol matutino. Mi pecho, que la noche anterior se sentía como una prensa, ahora respiraba con una ligereza que no recordaba haber sentido nunca. El equipo médico se turnaba para visitarme cada hora. Una enfermera sonrió y dejó un vaso de agua con limón y miel en mi mesita de noche. Bébalo, ayuda a limpiar el sistema y relaja los pulmones, dijo con una voz tan suave como la de una hermana. Lo probé y me sentí fresca al instante. Mi doctora entró con su tableta, que mostraba el gráfico de mis pulmones en un verde vibrante. Enhorabuena. Se ha recuperado más rápido de lo que la IA predijo. El 90% de la inflamación ha desaparecido.
Se sentó a mi lado, mirándome seriamente a los ojos. Anoche superó un punto crítico gracias a nuestro sistema, pero lo más importante fue su propia mente. No entró en pánico excesivo, y eso ayudó a que la medicación funcionara mejor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que iba a morir en medio de ese mercado. Tenía tanto miedo, mi voz temblaba. La doctora sonrió y me tomó la mano suavemente. Aquí nadie muere solo. El mercado que usted creía caótico es una red de vida. Los españoles siempre se ayudan, no por obligación, sino por humanidad. Hizo una pausa. ¿Sabe? Nuestro sistema de emergencias conecta los datos de hospitales, aeropuertos, policía e incluso las aplicaciones de los teléfonos de los ciudadanos. Cuando usted cayó, las aplicaciones de la gente a su alrededor enviaron una señal automática. Por eso llegamos en 4 minutos. Me quedé en silencio. La escena del mercado nocturno volvió a mi mente, el vendedor que me dio su inhalador, los comerciantes que abrieron paso, la policía que controlaba a la multitud. Ninguno de ellos sabía que yo era una princesa, pero me ayudaron como si fuera de su familia. Había criticado su caos, pero esa noche, el caos se había convertido en fortaleza. Muchas gracias, dije con voz temblorosa. La doctora asintió. No hay de qué. Es lo que hacemos cada día. Se levantó. Mañana puede recibir el alta. Pero si quiere quedarse para aprender más, tenemos un programa de rehabilitación con yoga y hierbas medicinales. Se curará al 100%. Mi asistente esperaba fuera de la habitación. Cuando le conté la noticia, palideció. Alteza, la corte ordena su regreso inmediato. Hay una reunión importante. Negué con la cabeza. Dije que estaba a salvo y que debía quedarme un poco más para aprender. Él se quedó perplejo, pero asintió. Esa tarde, salí de la UCI y fui al jardín del hospital. Mis piernas estaban débiles, pero mi corazón era fuerte. Me senté bajo un gran árbol, y miré una escultura de un toro que había allí. Levantaba la cabeza con orgullo. Sonreí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sentía una profunda vergüenza. Había llegado aquí llena de prejuicios, pensando que España era inferior, caótica, lenta y poco fiable. Pero cada vez que los criticaba, la realidad me demostraba lo contrario de una manera abrumadora. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre, la emperatriz, en Japón. Madre, me he equivocado. He sido demasiado arrogante. Le conté todo, llorando sin parar. Mi madre guardó silencio por un momento. Hija mía, parece que has encontrado a un gran maestro. Asentí, aunque ella no podía verme. Sí, madre. España es el maestro del que debemos aprender. Colgué y volví a mi habitación. Mi mente había despertado. Ya no era la princesa arrogante. Era un ser humano que había recibido una lección de vida de esta tierra. Pero el despertar apenas había comenzado. Tenía que contárselo al mundo. No podía creer lo que veían mis ojos, pero ahora, lo creía todo. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación más ligera y liberada de toda mi vida. Mis pulmones estaban despejados, como si nunca hubieran estado enfermos. Me levanté de la cama, fui a la ventana y miré el horizonte de Madrid, bañado por la luz del sol matutino. Respiré hondo y sonreí. Hoy era el día de mi alta, pero mi corazón no quería irse, quería quedarme aquí, aprender más. La doctora entró con su tableta. Enhorabuena. Está completamente curada. Su gráfico pulmonar es perfecto. Me entregó unos documentos. Este es el informe. Hemos analizado su ADN por completo. La predisposición genética que causaba sus ataques de asma ha sido tratada con una fórmula de terapia génica combinada con hierbas tradicionales españolas. Si se cuida, no volverá a tener una crisis. Me quedé boquiabierta. ¿Terapia génica en España? Ella sonrió. Sí. Lideramos en varios campos en Europa. Invertimos en las personas y en la tecnología para salvar vidas, no para ganar prestigio. La abracé sin pensarlo. Gracias. Me ha salvado la vida. Ella se rió suavemente. No solo yo. Fue todo el equipo. Y la amabilidad de la gente en el mercado. Lloré. Había pensado que eran lentos y desorganizados, pero en realidad, era una precisión que nacía del corazón. Recogí mis cosas para salir del hospital. Mi asistente me esperaba, pero le dije, me quedaré un día más para agradecer a todos. Él asintió. Fui a una pequeña sala de conferencias del hospital donde el equipo médico se había reunido. Me puse de pie frente a ellos y hablé con voz firme. Mi nombre es Akiko,
de la familia imperial de Japón. Vine aquí con arrogancia, pensando que España era inferior. Pero ustedes me han demostrado que estaba equivocada. La sala quedó en silencio. Hice una pausa, con lágrimas en los ojos. España es el maestro del que debemos aprender. Nuestra arrogancia nos ha cegado. Su sistema médico, la bondad de su gente, la tecnología que salva vidas, todo supera lo que he visto en Japón. El equipo médico aplaudió. Un doctor dijo, gracias, Alteza. Pero todavía estamos mejorando. No somos perfectos. Sonreí. Sí. España puede no ser perfecta en todo. El tráfico a veces es denso, el clima es caluroso, pero en lo más importante la bondad, la inteligencia y un sistema que salva vidas, ustedes nos llevan una gran ventaja. Todos sonrieron. Me incliné profundamente en una reverencia. Gracias. Esa tarde, fui al mercado nocturno donde me había desmayado para agradecer a quienes me ayudaron. Fui al puesto de comida. El hombre estaba allí, vendiendo, me reconoció al instante. ¿Ya está bien? Me incliné hasta el suelo. Gracias por salvarme la vida. Él sonrió, avergonzado. No fue nada. Somos españoles, siempre nos ayudamos. La vendedora de al lado me ofreció una pieza de fruta. Tome, es gratis. Volví a llorar. Continué caminando y vi a unos niños jugando. Saqué la figura del toro que había comprado y se la di a uno de ellos. El toro español es fuerte y noble, ¿sabes? El niño sonrió ampliamente. Pensé, el toro. Es el símbolo que me ha seguido todo el camino. Desde la escultura en el hotel hasta el logo de la universidad y el cartel en el hospital. Representaba a España, fuerte, pero compasiva. Esa noche, me senté junto al lago del Retiro con Javier, el estudiante que conocí el primer día. Vino a buscarme como habíamos acordado. Ha cambiado mucho, dijo. Sonreí. Sí, solía menospreciar tu país, pero ahora lo amo. Le conté toda la historia. Él escuchó y luego dijo, no somos perfectos, tenemos muchos problemas. Pero intentamos mejorar, y nuestra amabilidad es nuestra fuerza. Asentí. Le diré al mundo. La familia imperial de Japón debe aprender de España. Saqué mi teléfono y grabé un breve vídeo para la corte. España no es solo un vecino, es un ejemplo. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí una carta al emperador. España me ha enseñado que la grandeza no reside en la perfección, sino en la bondad y el esfuerzo. Debemos ser humildes para aprender. Apagué la luz y me acosté con el corazón en paz. Había despertado. España era el verdadero milagro. No podía creer lo que veían mis ojos, pero ahora, lo creía todo. En mi última mañana en Madrid, me desperté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, pero teñido de un suave rosa. Me puse ropa normal, no el atuendo de la realeza, y salí sola del hotel. Quería sentir esta tierra una última vez antes de irme. Tomé un taxi. El conductor, un hombre mayor, sonrió. ¿A dónde vamos, señorita? Respondí, al aeropuerto de Barajas. Pero, ¿podemos pasar antes por el Palacio Real? Él asintió. Claro que sí. La llevaré por un atajo. De camino, pasamos por calles que antes estaban atascadas, pero que a esa hora estaban despejadas. Miré por la ventana y vi a los madrileños madrugando, haciendo ejercicio junto al río Manzanares, comprando el desayuno en las churrerías. El olor a café y chocolate caliente llegaba hasta mí. El conductor me dio conversación. ¿De Japón, verdad? ¿Le ha gustado España? Sonreí. Muchísimo. Este lugar me ha cambiado la vida. Él se rió. Me alegro. Vuelva pronto. Llegamos al Palacio Real. Entré en la Plaza de Oriente. Me descalcé y caminé con los pies descalzos sobre la piedra fría. Miré la majestuosa fachada del palacio, serena y hermosa. Me arrodillé e incliné la cabeza. Gracias por permitirme aprender. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Vi las estatuas de los reyes godos que vigilaban la plaza. Parecían darme su bendición. Sonreí. El símbolo de la fuerza y la nobleza de España me había acompañado todo el camino, desde mi primera caída hasta mi curación. Era el símbolo de mi transformación, de la arrogancia a la humildad, del miedo al amor. Salí de la plaza y volví al taxi para continuar hacia el aeropuerto. De camino, vi la enorme silueta de un toro de Osborne en una colina. Sonreí para mis adentros. Sí, tierra de pasión, la cálida sonrisa de los extraños,
de los médicos, de los niños en el mercado. Esa era su verdadera fuerza. Llegué al aeropuerto de Barajas. Entré en la terminal de salidas. Seguía siendo enorme, limpia y ordenada como el primer día, pero ahora la veía con otros ojos. Vi al personal sonriendo y saludando a los turistas, ayudando sin distinción de nacionalidad. Me detuve en el mostrador de facturación. El jefe de protocolo que me había recibido el primer día estaba allí. Me reconoció. Bienvenida de nuevo, Alteza, o debería decir, buen viaje. Sonreí. Sí. Pero volveré, seguro. Me ofreció un pequeño regalo. Un abanico. Un recuerdo del aeropuerto. El aire que mueve alivia el calor. Lo acepté con los ojos llorosos. Gracias. Era el último gesto de amabilidad que recibía. Él se inclinó. En España no decimos adiós, sino hasta luego. Caminé hacia la puerta de embarque. El avión imperial me esperaba. Mi séquito estaba allí. Me di la vuelta y miré el aeropuerto por última vez. Vi a una familia española abrazándose en una despedida. Vi a turistas extranjeros sonriendo y haciéndose fotos. Vi un sistema que funcionaba como un reloj pero lleno de corazón. Subí al avión y me senté. Cogí el abanico y lo abrí. Su suave brisa me calmó el alma. El avión despegó. Miré hacia abajo, a la tierra española que se hacía cada vez más pequeña. Madrid brillaba, incluso de día. Suspiré, no con tristeza, sino con una sensación de plenitud. Saqué mi cuaderno y escribí una nota para la corte. España no es un país perfecto. Hay atascos, hace calor, hay pequeños problemas. Pero en lo más admirable la bondad de su gente, su inteligencia y un sistema que salva vidas son grandiosos. Debemos aprender de ellos con humildad. El avión atravesó las nubes. Miré la figura del toro que había comprado en el mercado. Sonreía en mi mano. Le devolví la sonrisa. El toro fue el motivo que me siguió, desde el día en que caí hasta hoy, que me mantenía firme. Representaba a España, fuerte en su compasión. Cuando el avión aterrizó en Tokio, los medios de comunicación me esperaban. Sonreí y dije a los micrófonos, fui a España para una cumbre, pero he vuelto con una lección de vida. España es un milagro del que debemos aprender. La noticia se extendió por todo Japón y el mundo. La familia imperial convocó una reunión especial para aprender de España. Me convertí en un puente entre dos naciones, y supe que volvería a España, no como una princesa, sino como una humilde estudiante. España no es un país perfecto, pero es una gran nación en lo más admirable. No pude creer lo que veían mis ojos el primer día. Pero ahora, lo creía todo, y este era el comienzo de una amistad duradera.